Muy bien, 19:45 de la noche y le damos el paso al señor Diego Landi. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera euforia, miedos y movimientos de muchos dólares. A mí me da miedo. A usted le da miedo, sé Sí, que le da miedo. Sí, así es. Pero no le tenga miedo, porque va a ser reemplazado sino por un Jaime Bot. Así que amíguese con eso. Ok, me voy a amigar. Respecto de tres variables. Primero, infraestructura, porque se necesitan crear muchos data centers para que haya una mayor capacidad de cómputo, de procesamiento de datos. Sí. De inversiones, porque hay muchas grandes empresas que están moviendo mucha guita, muchos dólares. Mira. Las grandes empresas, Sí. y de eso va derivando también la creación de pequeñas pymes que empiezan a trabajar con los lenguajes que van creando las grandes empresas, y porque en un contexto en el cual a fines de este año y el año que viene vamos a hablar de la reforma laboral, la inteligencia artificial también viene a, de alguna forma, generar mucha expectativa respecto de si muchos puestos van a ser suplantados, Sí. o si uno va a tener que convivir o reconfigurar por lo menos su trabajo. Y de fondo hay una palabra que es burbuja. Por ahí no tanto acá, pero sí en Estados Unidos se está hablando de lo que puede llegar a ser la burbuja de la inteligencia artificial. Hay biblioteca para cada lado, y hace recordar un poco a lo que fue la burbuja de las .com, que en algún momento explotó y dejó un tendal de puestos de trabajo y de empresas caídas. La semana pasada estuve en una especie de convención de inteligencia artificial en el SEC. Me sorprendió porque a las 9 de la mañana había 3.500 personas ahí en el SEC. ¿En serio? Al lado de ¿Dónde? la Facultad de Derecho, en el SEC, escuchando sobre inteligencia artificial. La verdad. Y esto, o sea, de alguna forma hay que decirlo, para bien o para mal, Claro. hay como una especie Es el futuro. hay una especie de hype. No sé si escuchó la palabra esto, de sobre expectativa respecto de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Sí. Y me sorprendió. Hubo charlas de diferentes tenores respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en las grandes empresas, en la creatividad, en la comunicación, en la minería, pero la palabra o el concepto que quedó claro ahí es el agentes IA. Que no son agentes de Cipoll. agentes de El agente de Cipoll, Cipoll. pero son de alguna forma programas que se hacen con la inteligencia artificial para solucionar determinados temas, ¿no? Facturación, logística. Claro. Hasta se puede crear un agente que, bueno, ya sabemos, que escriba notas periodísticas sobre, por ejemplo, política. Ya te organiza los viajes, te dice, a ver. Exactamente. Organizame un viaje, lo más barato, lo más caro. Sí, impresionante realmente. La finanza también te organiza las finanzas. Hay agentes también. que organizan las finanzas, hay que ver cómo está su billetera, porque de la carencia misma tampoco puede hacer. Te cobra la IA. Sí. Pero lo que quería mencionar es lo siguiente. El tema de los agentes IA hoy es un gran negocio. ¿Pero qué son los agentes? Es la programación de diferentes procesos que vienen a suplantar, por ejemplo, a un analista de facturación, un analista de recursos humanos, porque le ingresa datos y hace todo el trabajo que hace una persona. Bien. Y a partir de ahí, ahí está Max Solerman. hay todo un negocio tanto de las grandes empresas, Oracle, no sé, un montón, que están con este tema de los agentes. Bien. Pero acá quería ir a lo internacional y después bajar a lo nacional. Yo tengo un datito internacional también sobre inteligencia artificial. Diga. Se va a debatir en el G20 el control o no a la inteligencia artificial. Europa quiere controlar. Claro, obvio. Estados Unidos no quiere controlar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el gobierno de Milei? Por supuesto. La gobernanza. Que no se controle nada. Claro. No me interesa. Ahí está, a mí sí. Adelante, don Diego. No, bueno, acá quería traer tres datitos concretos un poco para ir en línea con esto que decía de la euforia, los miedos y el movimiento de guita. Sí. Anthropic, que es una de las grandes jugadoras como OpenAI, Anthropic tiene el Claude, que es lo que sería la competencia de ChatGPT. No entiendo. Anunció que va a invertir 50.000 millones de dólares en Estados Unidos. Nada más. 50.000 millones de dólares para generar data centers en Texas y en Nueva York. No entiendo.
En contraprestación a eso, Google va a invertir también, anunció 6.400 millones. Yo le tiro estos datos más que nada para que empecemos a dimensionar. El tamaño de la inversión, ¿no? Claro, 6.400 millones de dólares en Alemania. Sí. ¿Por qué en Alemania, Google? Bueno, porque Alemania tampoco se quiere quedar fuera de la competencia que se está dando hoy entre las inteligencias artificiales de Estados Unidos, OpenAI, y China, que es DeepSeek, que es la competencia. Sí. Entonces, Alemania de alguna forma también está agradeciendo esta plata que le está poniendo Google, porque va a crear 9.000 empleos de acá al 2029. No es mucho. En Argentina estuvo el 9.000. No es mucho. Es que mucho, la inteligencia artificial en general no trae muchos puestos de trabajo, sino que de alguna forma los suplanta. Sí. Y lo que sí hace es la inversión en infraestructura, que es mucha, porque hay que procesar mucha información. En Argentina habíamos escuchado, el presidente Milei lo anunció, lo del tema de los 25.000 millones de dólares del data center en la Patagonia. Que todos dijimos que era un verso, básicamente. A ver. Hay un empresario argentino que es Emiliano Kargieman, que es el CEO, el fundador de Satellogic, de los nanosatélites que andan dando vuelta, un argentino que también está a cargo de Sur Energy, que es un poco el nexo que generó que se firmara este acuerdo. Y ayer la consultora EY Argentina, lo que era Ernst & Young, una de las Big Four Argentina, anunció que va también a crear 800 puestos de trabajo en Argentina, pasando de 5.000 a 5.800, enfocados en inteligencia artificial y en temas estratégicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se está pensando también en la consultoría, ingresar personas que van a reemplazar a otras, muchas personas, ¿no? Entonces, básicamente estos datos hacen ver si realmente termina siendo una burbuja y una sobreexpectativa, y si toda esa euforia que hay por algún lado y todo ese miedo que también va a estar relacionado con la reforma laboral, va a tener la razón de ser que tiene todo este hype de la inteligencia artificial. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. La que se nos viene.